Grupo MiPyme y Conta Papaya presentan Claves Contables, el webinar colaborativo. Contabilidad y finanzas en fácil para el éxito de tu negocio. Con la conducción de Noemi Hippers y Fernando Torres. Bienvenidos a Claves Contables, el webinar. Muy buenas tardes en este tercer capítulo de nuestro webinar colaborativo Claves Contables. Un webinar entre Grupo MiPyme y Conta Papaya, dos pymes que se unieron para poder crear este contenido de alto valor para ti. Primero agradecemos, por supuesto, a toda la gente que nos está viendo a través de redes sociales, la gente que nos ve en la retransmisión, la gente que nos hace preguntas también. Usted lo puede hacer a través de las redes sociales. ¿Quién me acompaña? Mi media partner, Fernando Torres. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, ¿y tú, Noé, cómo estás? Muy bien, contentísima también de la buena recepción que estamos teniendo también de parte de las personas. Súper contento, la verdad es que ha sido súper entretenido estos dos capítulos y esperamos que el contenido esté siendo de agrado para los televidentes. Así es, de agrado y también de mucha ayuda, enseñanza, porque en realidad estos son literalmente clases de contabilidad en fácil. Exactamente, hoy día vamos a estar revisando la importancia de la contabilidad para los emprendedores, para los negocios y cómo la pueden utilizar de una manera eficiente, que le ayude a mejorar la gestión de los negocios. Así es, ese es el objetivo de este tercer capítulo, que usted pueda ver la contabilidad en fácil, literalmente para que pueda tomar decisiones en temas fiscales, impuestos, créditos y todo lo que tiene que ver también con la contabilidad. Vamos al primer bloque, vamos a una pausa comercial y ya volvemos con nuestro webinar. Seguimos en nuestro webinar Claves Contables. Vamos al primer bloque ya, Fernando, y una pregunta al hueso, al dedillo. ¿Por qué la contabilidad es crucial para tu negocio? Mira, básicamente la contabilidad es crucial para cada negocio porque te permite tener la visibilidad y la claridad del negocio. Te permite tener el control. Es súper importante tener el control del negocio, pero para que eso se cumpla, hay un paso, según nosotros, previo, que es estructurar administrativamente el negocio, ¿ya? Si no tengo una buena estructura administrativa, los resultados que van a ir en la contabilidad van a ser cualquier dato y no me van a ayudar a procesar bien esos datos, ni a procesarlos, ni a interpretarlos, ni nada de eso. Por eso es súper importante que primero haya una buena estructura administrativa. ¿A qué me refiero con esto? Decir, mira, ¿sabes qué? Los informes de gestión los quiero visualizar de esta forma. O estos son los indicadores que necesito ver para que me sea de utilidad. Si no tengo estos indicadores o no defino estos indicadores en una etapa previa, voy a estar procesando cualquier dato. Claro. Lo importante es que los datos con los que estoy trabajando sean datos limpios y datos fidedignos, datos claros. Pero para eso tengo que asentar las bases previamente. Perfecto. O sea, la primera clave contable ya de este webinar es
visibilidad y control financiero, como bien tú dijiste. La estructura también súper importante, porque cuando uno habla, por ejemplo, de contabilidad, cuando uno está recién emprendiendo, uno no tiene esta estructura administrativa que tú mencionas establecida. ¿Por qué? Porque normalmente el emprendedor es él o la que hace todo. O sea, es contador, contadora, administrativa, vende, se encarga de redes sociales, crea contenido de valor, va a comprar, va a vender. Entonces, la estructura administrativa en un principio es sumamente difícil establecerla, pero una vez ya establecida, claramente la cosa es mucho, mucho más fácil. Fernando, ¿podrías explicar cómo la contabilidad ayuda a mantener el control financiero? Mira, ¿cómo te ayuda a mantener el control financiero? Si yo tengo esta estructura que te decía previamente bien establecida, me va a ayudar a tener el control sobre las cuentas por cobrar y por pagar. Perfecto. Eso quiere decir que al tener controladas las cuentas por pagar y cobrar, yo puedo saber de forma súper fácil cuáles son las proyecciones de caja que, por ejemplo, podría tener al corto o mediano plazo. Es decir, mira, hoy día tengo en el banco un saldo de 10 millones de pesos, pero como tengo tan claras cuáles son mis cuentas por pagar, yo podría decir, ¿sabes qué? En 7 días más tengo que pagar 20 millones. Entonces, me faltan 10 millones que tengo que salir a cubrir y yo podría decir, pero tengo clientes en la calle que no me han pagado por 15, entonces, si me pagan y acelero mi proceso de cobranza, no tengo ningún problema. En cambio, si es que esos clientes que no voy a cobrar no me pagan, yo podría decir, ¿sabes qué? Me abro la opción de hacer factoring. Claro. Que hacer factoring es básicamente decir, tengo una cuenta por cobrar a 30 días, hay instituciones que aceleran ese pago, adelantan ese pago a cambio de una comisión, un interés, todo, y podría ser buscar el factoring como una fuente de financiamiento. Por eso es importante toda esta estructura de estructurar muy bien cómo voy a manejar mis cuentas por cobrar, cómo voy a manejar mis cuentas por pagar, y en eso te puedes apoyar en herramientas de apoyo como sería un ERP, que me va a permitir de una forma fácil visualizar toda esta información y visualizar también cómo va el negocio. La gracia que tiene la contabilidad es que te va a decir en un estado de resultados súper básico. Este mes vendí 30, tuve costos por 5, gané 25. Claro. Y con eso, al tener esa data bien analizada, yo podría decir, ver qué estrategia puedo utilizar. Por ejemplo, vendí 10, tengo 5, el negocio me está generando 50 en la primera línea y yo de ahí podría decir, tengo tales costos fijos, 30 millones y tengo que vender tanto. No sé si podemos ver la lámina 1. En la lámina 1 vamos a explicar ese caso y vamos a dar un ejemplo para contextualizar bien lo que te estoy diciendo. Perfecto. Esto tiene que ver literalmente con ventas, con costos fijos, porque la contabilidad también es un tema bien ordenado. Estructurado. Estructurado, sí. Estructurado es la palabra. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas de un ERP, por ejemplo, cuando hablas de manejar bien las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, cuando hablas también de los costos fijos, si hay una pyme, un negocio que no sabe los costos fijos, claramente vamos a tener, entre comillas, una dificultad porque no sabe con cuánta plata o cuánto dinero tiene que vender para cubrir todo. Justamente. Entonces, igual es como esta estructura, a lo mejor para toda la gente que nos está viendo, a lo mejor es un tema, pero es sumamente importante para que usted pueda tener su negocio caminando bien. Una contabilidad sana, una estructura. Aquí estamos literalmente hablando de las bases de la estructura. Literalmente. Mira, ahí para contextualizar vamos a hacer un ejemplo donde vamos a continuar con el ejemplo de los alimentos de mascota, donde vamos a suponer que el costo variable es, por ejemplo, si yo vendo una existencia, es un costo variable. Si la vendo, se va a materializar el costo. Vamos a suponer que ese costo del producto va a ser un 70% del precio de venta. Perfecto. Y que tenemos costos fijos de arriendo por 500.000 pesos y remuneraciones del personal por 800. ¿Ya? Y aparte, el dueño está diciendo, ¿sabes qué? Yo de este negocio quiero
ganar 1 millón de pesos mensual. Entonces, primero lo que voy a cubrir van a ser mis costos variables, luego mis costos fijos y luego voy a generar la utilidad de ese negocio, que en este caso sería 1 millón. Pero antes de seguir, podemos, por ejemplo, desglosar lo que es un costo fijo versus un costo variable, hablando en fácil para la gente que no está mirando. Mira, los costos fijos son todos los costos que debo tener para operar el negocio, por ejemplo, y van a ser, como dice la palabra, fijos a lo largo de los meses. Perfecto. El arriendo va a ser un costo fijo, sí o sí lo tengo que pagar. Claro. Y el costo variable va a depender si va a tener alguna condición en relación a la venta. Por ejemplo, la mercadería, la venta de existencia, va a ser un costo variable porque se produce si es que lo vendo. Perfecto. Y ahí toma importancia todo el control de existencia y todo eso. Las comisiones por venta también va a ser un costo variable. Perfecto. Si no está a la venta, no tengo ningún costo. Claro. Entonces el costo variable tiene que producirse las ventas para que pase. Perfecto. En cambio, el costo fijo va a estar siempre pendiente. Una muy buena idea es siempre mantener los costos fijos muy bajitos y que todo sea costo variable. Perfecto. Por ejemplo, para Uber, los que manejan, Uber está lleno de costos variables. Todos los choferes de Uber son costos variables para Uber. No tienen un costo fijo. El costo fijo sería la gestión de la plataforma que hay, Claro. las personas que están detrás. Por eso también el éxito de Uber también. Y por eso el éxito de todas estas empresas SaaS o de software que minimizan los costos fijos y maximizan los costos variables. Ese sería como qué buen dato, ¿eh? un dato súper interesante. Sí, un dato, un tips. Mira, y ahí para ver cuánto es lo que yo tengo que vender, en la lámina se ve que la fórmula es costos fijos más utilidad dividido por algo. En este caso lo estamos dividiendo por 0.3. ¿Qué significa ese 0.3? Es 1 del 100% menos el porcentaje que representan los costos variables. 70% en este caso que estamos suponiendo. Y eso me da el 0,3. Perfecto. Que ese 0,3% de mi precio de venta, quiere decir que un 30% de mi precio de venta lo voy a destinar ¿a qué? En primera instancia, a cubrir mis costos fijos y luego a generar la utilidad. Por eso es súper importante determinar bien los precios, conocer bien los márgenes. Para llegar a decir que ese 70% es lo que me cuesta el producto, tuve que hacer un análisis de control de existencia para decir, ¿sabes qué? En el mix de todas mis ventas, el promedio de mi margen es un 30%. Perfecto. Y decir, mis costos son el 70%. Ahí está la clave. Oye, qué buen dato ahí. O sea, la idea principal es saber cuánto es lo que tú quieres ganar, ¿cierto? Exactamente. Si yo quiero ganar, no sé, compro, no sé, este tazón, ¿eh? Voy a tomar el tazón. Compro este tazón en 1.000 pesos, ¿cierto? Pero yo quiero ganar el 80%. O sea, lo tendría que vender a 1.800 pesos. De hecho, lo vas a tener que dividir por 0.8 para incrementarlo, cosa que después el precio de venta, al multiplicar el 80%, te da el margen que tú quieres. Perfecto. Así que ya lo sabe, ¿eh? Es súper importante también sacar el costo de sus ventas, el costo... Es conocer muy bien y determinar muy bien el precio Claro. que le tengo que cobrar a mis clientes. ¿Para qué? Para cumplir con las expectativas que yo mismo tengo de mi negocio. Sí. Oye, qué buen dato ahí también diste, Fernando. Desde tu experiencia, desde tu expertise, tu olfato ya trabajando años con clientes, ¿qué otros beneficios trae una buena gestión contable? Al tener una buena gestión contable no deberías tener ningún problema con temas de impuestos ni cumplimiento de nada. Perfecto. Ya tengo la base sólida, tengo los datos para tomar buenas decisiones, tengo los datos para hacer gestión. Por ejemplo, podría identificar qué productos se vende más, cuáles son las tendencias de esos productos, ver si es que ese producto tiene estacionalidad o no tiene estacionalidad y cuándo lo debo vender. Por ejemplo, no voy a comprar paraguas en verano
Claro. para sobreestoquear. Quizás los podría comprar, si es que vendiera paraguas, en verano, porque tengo un buen precio y tengo la capacidad para tener ese stock ahí esperando hasta que sea el momento de venderlo en invierno. Claro. Pero todos esos datos los puedo ir sacando a través de la contabilidad, de estos análisis de qué vendí este mes, qué no vendí, y te permite ir haciendo esa gestión. Identificar cuáles son las mermas de mi inventario, por ejemplo, también. Quizás puedo vender 1 millón de pesos, pero mis mermas son 400. Es cómo yo optimizo eso. ¿Qué procesos hago? No es que la contabilidad por sí sola lo va a solucionar, sino que es como un semáforo que te va a alertar que tienes que hacer alguna gestión. Oye, qué importante lo que mencionas, porque cuando hablamos de contabilidad, y a lo mejor esto es un mito que vamos a romper, cuando hablamos de contabilidad, por ejemplo, hablamos, no, el contador, la contadora me hace todo. ¿Has escuchado eso? Sí. No, si mi contadora me hace todo. Pero el tema también, y quiero romper este mito, para que usted también se involucre en su contabilidad, en la contabilidad de su negocio, para que usted sepa cuánto entra, cuánto sale, cuánto quiere ganar, cuánto es el margen, cuántos son sus costos fijos, cuánto es su costo variable. Estas cosas son sumamente básicas al momento de tomar decisiones, al momento de hacer funcionar su negocio, al momento de poner una estructura también en su negocio. Es básico y sumamente importante. Literalmente son como los cimientos de tu negocio. Porque, insisto, es un tema que constantemente escucho a los emprendedores y a las pymes. No, si mi contadora me hace todo, pero de verdad es sumamente importante que ustedes lo puedan ver, que ustedes lo puedan visualizar. Así que ya lo sabe. Es tiempo ya de nuestro primer break. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con más Claves Contables, el webinar colaborativo. En Cowork Latam estamos obsesionados con hacer tu vida más fácil. Ofrecemos espacios de trabajo inspiradores y servicios extraordinarios para simplificar tu día a día. ¿Necesitas flexibilidad? Tenemos pases diarios para adaptarnos a tu agenda. ¿Planeas una reunión importante? Nuestras salas de reuniones están listas para impresionar. ¿Buscas privacidad? Diseñamos oficinas privadas a la medida, porque creemos que cuando trabajas feliz, trabajas mejor. Tu éxito comienza con nosotros. Te esperamos. Y ya estamos de vuelta en nuestro segundo bloque de Claves Contables, el webinar colaborativo entre Grupo MiPyme y Conta Papaya, dos pymes que se unieron para crear contenidos de alto valor y poder apoyar también de esta forma tu negocio. Seguimos, Fernando. El segundo bloque es impacto de la contabilidad en la gestión de tu negocio. ¿Qué impacto? Bueno, hay impactos positivos y otros impactos que son bien negativos en el tema de la contabilidad. O sea, quizás voy a salirme un poquito del contexto o de la estructura que tenemos como programa, pero esto quiero que lo tomen como una experiencia personal. Quiero que lo tomen y que aprendan de esta experiencia. Recuerdo que a mí siempre me ha gustado emprender. Y recuerdo que tiempo atrás creé una empresa con un socio, digo socio entre comillas, y fíjate que todo lo hacía el contador. No, si el contador lo hace, yo relajaba porque el contador lo hacía. Pero resulta que, ojo, no estoy poniendo mal a los contadores, sino que voy a hablar de este específicamente, un contador muy, muy renombrado, muy bueno. Pero resulta que al no tener tú el control del negocio, al no saber cuánto entra, cuánto sale, estás dando pie para que hagan cosas ilegales.
Estoy hablando de este mal contador específicamente. Lamentablemente, esta experiencia me llevó a un quiebre financiero, a una estafa literalmente, porque el contador tenía el control completo de mi negocio y fue uno de los errores que yo cometí. Por eso les hablo también para que ustedes no los cometan. Es necesario que usted, como dueño de su negocio, como fundador, como CEO, como gerente o lo que sea, tenga el control completo de su negocio. No le estoy pidiendo que haga usted la contabilidad, ojo, pero sí le estoy solicitando que esté al dedillo, que maneje la información completa de su negocio. El impacto de la contabilidad en la gestión de tu negocio. Les hablé de un impacto negativo recién. Una experiencia muy personal, muy al Ahora dedillo. vamos a pasar a lo positivo. Pasamos entonces a lo positivo. Cuando hablamos de claves, planificación y estrategia sería como la clave en este caso, ¿no? Exactamente, mira, al tener yo ya identificado cuáles son mis costos fijos, cuáles son mis costos variables, el siguiente paso que yo debería decir es, ¿por qué planificación? Porque todas las empresas deberían definir un plan de ventas o una estrategia corporativa que se llama planificación estratégica, y eso bajarlo y decir, mira, para cumplir, quiero ser el líder en el mercado, cualquier mercado, yo lo tengo que bajar, y como ya tengo la estructura de mis costos fijos, de mis costos variables, ¿cuál es el paso siguiente? Empezar a hacer presupuestos. Perfecto. Y empezar a planificar. Bajo el presupuesto, veo cuánto tengo que vender y qué voy a potenciar vender. Voy a potenciar, no sé, tengo una tienda donde vendo zapatos, ropa, digo, mi estrategia va a ser, con los mismos datos que obtuve de la contabilidad, decir, vendo más zapatos, vendo más ropa, quizás me doy cuenta que yo pensaba que vendía más zapatos y finalmente vendo más ropa, pero quizás los zapatos son más rentables que la ropa, y es donde empiezan las decisiones de decir cuál de los dos segmentos comienzo a potenciar. Claro. Potencio los zapatos, potencio la ropa. Pero ya tengo los datos y de ahí viene la estrategia de quién esté diseñando la estrategia de decir, impulsamos esta línea o frenamos esta. Claro. Y ahí en la estrategia también, para sumar a la que tú mencionas, se arma también con el equipo, con ventas, con marketing también, porque, ojo, también hay que, si bien no solamente hablar o enfocarse en la contabilidad, sino que enfocarse también en el equipo de trabajo que tú tienes al momento de hacer una estrategia. El marketing acá es sumamente importante porque a lo mejor a mí como mujer me va a gustar a lo mejor la ropa. No, es que yo quiero vender ropa, pero en realidad lo más rentable para mi negocio van a ser los zapatos. Y el equipo de marketing, por supuesto, o el equipo comercial también, va a ser esta estrategia. A lo mejor no estoy hablando de grandes equipos, ojo, pero sí, por ejemplo, asesorarse con un ingeniero comercial, con tu contador, con un experto en finanzas es clave. Y también asesorarte con alguien que sepa de marketing, que sepa cómo tomar estos números y transformarlos en estrategias, ya sea en redes sociales, a través de e-commerce, a través de gráficas y un sinfín de estrategias, porque cuando hablamos, por ejemplo, de estrategia comercial, y tocamos este punto quizás de marketing, que nos salimos un poquito de la contabilidad, marketing es súper amplio. Y lo comento también porque marketing no es solamente hacer redes sociales. Tienes marketing, no sé, para que el cliente experimente sensaciones. Tenemos marketing también digital, que es súper potente el marketing digital. Pero todo eso también se toma a través de esto que tú mencionas, que es la estrategia. Tomar al equipo, saber cuál es el producto o servicio que quieres potenciar. Viste un ejemplo súper claro, lo que es los zapatos versus la ropa. Quizás es más rentable el zapato, poniendo en ese caso, sí, pero ¿cómo potencias la venta de zapatos si hay tantos zapatos que está llegando similar, no sé? Y estrategias de diferenciación también, que es sumamente importante. ¿Cómo podríamos nosotros, a través de la contabilidad, influir en la estrategia de negocio? Evaluando el rendimiento que tiene los fondos que estás gastando. Por ejemplo, al yo a través de un estado de resultados que, como te decía, muestra la correlación entre ingresos y gastos, yo voy a tener este gasto de publicidad de marketing y decir, no sé, gasté 500, ¿qué tan rentables fueron esos 500? ¿Cuántos clientes nuevos me trajo?
sigo invirtiendo en los 500, que quizás era lo que tenía en mi presupuesto, o digo, ¿sabes qué? El monto del presupuesto de marketing lo tengo que aumentar, quizás para traer los clientes que yo quería, no voy a gastar 500, sino quizás 1.000.000, o quizás tomo la decisión de decir, identifico de decir, oye, ¿sabes qué? 500 es mucho, lo podemos optimizar y en vez de 500 pueden ser 200. Entonces ahí nace todo esto de la optimización de los costos. Claro. Al tener todo controlado, voy a ver qué puntos son los que puedo optimizar. Bajo este costo fijo, bajo el costo fijo de publicidad, estoy cumpliendo con mi límite, al menos que quiera una estrategia más agresiva de ir a buscar nuevos clientes. Todo va a ir dependiendo. Pero lo importante es que las métricas y las bases las voy a tener para saber, no es para asegurar el cumplimiento de la estrategia, sino que tener información suficiente para minimizar quizás malas decisiones. Esa es la gran importancia. Qué potente lo que tú mencionas, el cómo la contabilidad ordenada, estructurada, bien aplicada, puede influir de manera muy positiva en la estrategia del negocio, en la estrategia comercial de tu negocio. Yo creo que eso también es sumamente clave y fundamental para la gente que nos está mirando. Insisto, que tengan el control, no sé si control será la palabra correcta técnica. De hecho, te diría que es control, de ahí nace el control de gestión, que es a través de los números que podríamos entregar desde la contabilidad, tú comienzas a hacer gestión para mejorar. Pero si no tengo esos números o esa base, es muy difícil hacer gestión sobre algo que no tengo el control. Así es. Cuando hablamos, por ejemplo, de este tema del control de gestión, específicamente que tú mencionas, ¿cómo lo podemos desglosar? O en palabras simples, en fácil, en papaya, ¿cómo podemos hacer que la gente vea lo que es el control de gestión? Mira, primero es tomar el control. Voy a volver con las cuentas por pagar. Tomo el control, tengo el control de las cuentas por cobrar y no sé si mis condiciones de pago son de 30 días, puedo empezar a sacar KPI, cuánto mis clientes realmente se demoran en pagarme y podría darme cuenta que quizás no se demoran 30, sino que se demoran 45. Claro. Entonces, ahí tengo una pérdida de 15 días que yo podría decir, ese cliente me va a pagar un precio mayor, si bien tengo mayor desfase en el pago, pero quizás le puedo subir el precio y al subirle el precio, claro, compenso el costo de oportunidad que tengo por el atraso en los plazos de pago, por ejemplo. Oye, que súper buen tips y buen ejemplo que diste, porque hoy día es sumamente importante, por ejemplo, pagar a 30 días. De hecho, hay una ley que al parecer no se cumple tanto, el pago de ley a 30 días, pero cuando el cliente te paga 45, hay clientes que pagan a 60. Cuando son empresas más grandes, te pueden pagar fácil a 120 días. Entonces, esto es una competencia súper, a veces llega a ser hasta desleal, porque si a una pyme tú le pagas 120 días, incluso 60 días, tú estás quebrando caja. Entonces, ¿cómo podríamos hacer en estos costos que tú mencionas? Diste un tips que es sumamente importante, que es quizás, si te está pagando a 45, si sacaste los KPI, si sacaste el control, si sacaste la información de tu contabilidad y te diste cuenta que te está pagando a 45 días, subir un poquito el precio, cubres esos 15 días que están desfasados, pero ¿qué otro tips además podrías dar para que, insisto, la gente en su casa o la gente que se está sintiendo muy identificada con esto, que la gente paga 45 días, 30 días, 60 días, los más grandes, para que no les pase? Porque hoy día, lamentablemente, quizás vamos a tocar una fibra súper delgada. Hoy día las pymes están quebrando por esto, por cajas chicas, porque la gente, sus proveedores, sus clientes, no le están pagando a los 30 días, sino que le pagan desfasado, a veces muy desfasado. Mira, ahí es, dentro de la planificación que tiene ese negocio, conocer muy bien los ciclos de pago y también evaluar cuánto va a ser el financiamiento que voy a necesitar y evaluar diferentes opciones de financiamiento. Es decir, mira, para operar con un cliente que me va a pagar, por ejemplo, a 180 días, voy a tener que buscar financiamiento o cómo lo hago para cubrir ese plazo de 180 días que tengo el quiebre de caja. Entonces, empezar a ver
obtengo un crédito bancario, no sé, voy a inventar a una tasa del 3% y ver la forma de ese interés traspasarlo al precio si es que se puede. Si es que tengo quizás ese poder de negociación donde puedo inflar el precio. Por eso es súper importante tener claras las estructuras de costos para ver cómo financio ese proyecto. Tengo que ir al banco a pedir un crédito, el socio va a hacer un préstamo. ¿Cómo cubro ese desfase? Y eso lo puedo tener claro desde el inicio, en que ya sé las condiciones en las que me paga ese cliente, por ejemplo. Claro. Y ver cómo lo traspaso al precio, si finalmente todo se traspasa al precio. Sí. Oye, qué buen tema estás dando ahí, tips para toda la gente que está ahí viéndonos, lo que es traspasar el costo al cliente cuando te paga a más de 45 días, hablaste de 180, y he visto lamentablemente pymes que quebran por esto, lamentablemente, porque no sacaron esta estructura. Al cliente le cobraron una cierta cantidad, el cliente pagó a 180 días ya tenía quebrado, tenía gente que le debía el sueldo, tenía gente, un sinfín de cosas que son experiencias también que hemos vivido de varias pymes. De hecho, mira, ahí agregar algo que es súper importante, que muchas quiebran y dejan de pagar los impuestos por no tener este control. Claro. Porque como no conocen sus flujos de caja, no conocen los ciclos de sus cuentas por cobrar, por pagar, ¿qué es lo primero que dejan de pagar? El IVA. Y el IVA en ningún momento está en la determinación del precio, porque otro tips ahí es que la determinación de precios siempre es sobre los valores netos. Las utilidades se calculan siempre sobre valores netos. ¿Qué es el valor neto? El precio de venta al cliente dividido 1.19, que es el IVA. Entonces, si yo trabajo en base a los valores netos, no voy a tener problemas del desfase en el pago del IVA. ¿Por qué? Porque ya lo tengo mapeado. En mi presupuesto o en mi flujo de caja presupuestado, ya lo tengo mapeado. Así es. Queremos ver, súper bueno el tema que estamos tocando, queremos ver a la gente que nos está mirando también, si tienen dudas, si tienen consultas que quieran hacerlo, pueden hacer a través de redes sociales. Estamos transmitiendo a través de Facebook, a través de LinkedIn y a través de YouTube, de Mi Pyme TV. Si usted tiene dudas en relación a lo que estamos conversando, lo puede hacer en vivo y en directo. Si no, dejar su pregunta y se le va a responder, por supuesto, con el desfase correspondiente. Así que lo ideal es que pueda tener algún tipo de consulta y la respondemos aquí en vivo y en directo. Me informan que tenemos una pregunta del público. Dice, ¿cómo puedo aplicar estos conceptos contables en la planificación estratégica de mi negocio? Todos estos conceptos, lo que te comentaba antes, nacen los presupuestos y luego los presupuestos que yo estimé, los presupuestos son siempre estimados, los comparo con los datos reales. Perfecto. Y luego de esta comparación digo, ¿por qué no cumplí el objetivo de la venta? Por todos estos factores. ¿Por qué aumentaron mis costos fijos? No sé, caso extremo. Se me quemó X cosas. Tuve que salir a comprar un nuevo computador. Te estoy inventando. Entonces, ahí es donde yo empiezo a analizar las desviaciones y a ver, lo que pasó en ese momento, ¿lo puedo evitar en el futuro? Sí lo puedo evitar. ¿O no lo puedo evitar? Voy a tener un aumento en los costos fijos, por ejemplo. Entonces, mi precio o mi estrategia de venta debería ir a cubrir esos costos fijos. Perfecto. Entonces, presupuesto, estimaciones de lo que yo creo que va a ser el negocio versus los datos reales y comparo las métricas de por qué no llegué. O quizá analizo que me fue muy bien y fue porque hice una estrategia que me permitió aumentar mis ventas quizá al triple. Claro. Eso es lo que te permite ir comparando e ir midiendo. Qué buen tema. O sea, bajo esa lógica, Fernando, y de acuerdo a la experiencia también, yo creo que nunca una estrategia de lo que sea se cumple el 100%, al dedillo. Nunca es copia de, nunca se cumple 100%. Y bajo esa lógica también, como bien tú dices, la estrategia que tú realizaste con tu equipo como empresa versus la realidad que vendiste, te da para comparar, para cambiar, para sumar, para sacar cosas, etcétera, etcétera. Todo esto gracias a la estructura
de la contabilidad. Y ahí complementarte que como ya tengo los datos, me permite analizarlos y ver si es que tengo que cambiar la estrategia o adaptar la estrategia. O quizás la mantengo, pero tengo los datos para tomar esas decisiones. Tengo los datos a mano para decidir. Uy, qué buen tema. O sea, la importancia de la contabilidad, literalmente. No sé si vaya a estudiar contabilidad, pero los números me están gustando. Hay que perderle el miedo a los números. Sí, créeme que sí. Bueno, el tiempo se nos ha pasado volando. Vamos a nuestro segundo break, nuestro quiebre, y ya volvemos con las claves contables. Vamos y volvemos. Y ya estamos de vuelta en nuestro webinar colaborativo Claves Contables. Amigos, se nos ha pasado súper rápido este capítulo, este tercer capítulo, y queremos hacer un refresh de lo que hemos conversado. La primera clave contable que usted tiene que tener ahí anotadita es visibilidad y control financiero. La segunda clave contable es planificación estratégica. Planificación y estrategia. Eso es. Fernando, ¿se nos quedó algo ahí en el tintero? ¿Algo que abordar para los próximos capítulos? Mira, en los próximos capítulos vamos a estar descifrando los números, vamos a estar entendiendo cómo se leen los estados financieros, cómo leer un balance, qué es lo que dice un balance y qué información puedo rescatar desde un estado de resultados. Perfecto. Eso vamos a estar viendo en el siguiente capítulo. Oye, bastante interesante. Nos queda más que nada invitarlos también a que usted pueda seguir las redes sociales de Claves Contables en Facebook, en LinkedIn, en Instagram, para que pueda también ser parte de esta comunidad Claves Contables. Si usted tiene consultas en relación a su contabilidad, se puede contactar directamente. Estamos transmitiendo todos los martes a través de Mi Pyme TV, este webinar colaborativo entre Conta Papaya y Grupo Mi Pyme, para que usted también pueda seguir estas redes sociales. Ahí, Noemí, dejarlo a todos invitados a revisar el newsletter Claves Contables, que se va subiendo un resumen de cada capítulo. Entonces, quienes no han podido ver los capítulos anteriores, de forma súper rápida pueden leer estos resúmenes y van a entender un poco la dinámica de lo que estamos haciendo. Así es, así que ya lo sabe, puede seguir también. Oye, ya vamos en 600 y algo, la gente está leyendo harto estas claves contables que están sumamente importantes, están sumamente entretenidas, porque estamos hablando también, Fernando, de contabilidad en fácil, y eso es sumamente importante, temas no tan técnicos para que también puedan entender y puedan aplicar también la contabilidad. Nos quedan las menciones, quiero hacer una mención, dos menciones en realidad. La primera es, si usted necesita un espacio de trabajo, si su equipo requiere un espacio de trabajo, te tengo un tremendo dato, coworklatam.com, donde tu equipo puede trabajar e inspirarse. Así que ya lo sabes. Latam.com, coworklatam.com, directamente para que puedas agendar y para que puedas revisar las distintas sedes que hay en Santiago y Latam.
También tenemos nuestro auspiciador, MEF. Si tú necesitas el control total de tu negocio, el control financiero, la contabilidad, necesitas automatizar también tu negocio, MEF.cl, donde puedes sacar informes comerciales, puedes tener información al dedillo, información financiera de tu negocio. Ya lo sabes, MEF.cl. Bueno, dejarlos invitados, por supuesto, al cuarto capítulo. Al cuarto capítulo de Claves Contables, este próximo martes a través de Mi Pyme TV, donde vamos a estar también entregando estas claves, donde vamos a estar hablando de contabilidad, para que tú también puedas sentirte más familiarizada con este tema. Fernando. Dejarlo a todos invitados. El siguiente capítulo va a estar súper interesante. Va a ser súper interesante derribar el miedo a leer estos informes que nadie entiende y les van a aprender a identificar cuál es el valor que le agrega cada uno de estos informes que parecen como súper difíciles, pero son bastante amigables. Sí, oye, quizás me voy a salir un poquito de contexto ahí, señor director, pero estos informes financieros para la gente que no es experta en números, quizás a veces es un dolor de cabeza. Suele ser un dolor de cabeza, pero la idea es que acá deje de ser un dolor de cabeza y que finalmente los puedan entender y ver toda la rica información que les puede proporcionar. Así es, así que ya lo saben, quedan todos y todas cordialmente invitados al próximo capítulo de Claves Contables. Los esperamos el próximo martes. A las 16 horas. Por las pantallas de Mi Pyme TV. Fernando, como siempre, un gusto. Nos vemos el próximo martes. Chao, chao. Chao, chao. Esto fue Claves Contables, el webinar colaborativo presentado por Grupo Mi Pyme y Contapapaya, con la conducción de Noemí Ipers y Fernando Torres. Gracias por su sintonía. Esto fue Claves Contables, el webinar.